acá todo este piso es el segundo de 3 artefactos de sol que hay en el planetario. Todo este piso es un reloj de sol y el tipo de artefacto se le llama reloj solar analemático. Analemático viene de la palabra analema, y el analema podemos decir que es otro movimiento más que hace el sol. Nosotros sabemos que entonces, debido a la rotación de la Tierra, a lo largo de las horas parece que el sol nos va dando vueltas, y eso genera el día y la noche, y eso me puede servir para generar una escala para medir el paso del tiempo a lo largo del día. Debido a la inclinación del eje de rotación y la traslación de la Tierra alrededor del Sol a lo largo del año, parece que el Sol sube y baja, eso genera las estaciones, y ese movimiento me puede servir para medir el paso del tiempo a lo largo del año. Pero yo, a la hora de pensar en un reloj, inmediatamente estoy pensando en la hora que nosotros tenemos en nuestros relojes, en la hora civil. Entonces, ¿podemos hacer que un reloj de sol dé la hora nuestra? En principio podríamos decir que sí, podemos hacer un reloj de sol, coloco un fierro y veo la hora a la cual está la sombra en cada o tal cual lugar. Y digo, no sé, a las 6, la sombra está por ahí, pongo el número 6, a las 7 ahí, y así sucesivamente. Entonces yo digo, listo, ya tengo un reloj de sol que está dando la hora nuestra. Pero el tema es que hay otra cuestión a tener en cuenta. El sol, a una misma hora nuestra, no está en la misma parte del cielo a lo largo del año. Y si yo pudiese ver cómo se mueve, eso genera algo que se llama movimiento solar analemático. Yo sabría que el sol no está en la misma parte del cielo a la misma hora, porque ahora sabemos que a lo largo del año el sol sube y baja. Pero hay otras cuestiones un poquito más complicadas que están relacionadas con la forma de la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol. Podemos decir que la órbita no tiene forma de círculo, sino que es más bien como un huevo, más alargado. Eso hace que la distancia Tierra-Sol no sea la misma. A veces la Tierra está más cerca o a veces está más lejos. Los puntos mínimos y máximos se le llaman perigeo y apogeo. La cosa es que hay algo que se mantiene, y es el tiempo en el cual la Tierra da una vuelta alrededor del Sol. También es el mismo el periodo de rotación de la Tierra, pero hay algo que cambia. Cuando la Tierra está un poquito más cerca del Sol, viaja más rápido, y cuando está más lejos, viaja más lento. Entonces siempre la Tierra se acelera, se desacelera, se acelera, se desacelera. Eso se explica con algo que se llama principio de conservación del momento angular. Cuestión que, por cada vuelta que da la Tierra, si la Tierra va más rápido, avanza más órbita, o a veces avanza menos órbita. Entonces, eso como consecuencia da que yo, si mido, digamos, el periodo de rotación de la Tierra, lo puedo medir de 2 formas, o 3. Si fuese Superman, me voy al cielo, al espacio, y veo que hace la Tierra una vuelta, ¿no? Después digo, bueno, estoy en la Tierra, ¿cómo hago? Y bueno, no sé, desde que el Sol está en la mitad, por ejemplo, mediodía solar, hasta que vuelva, ¿no? Yo digo, bueno, eso más o menos deberían ser 24 horas. Pero también lo puedo hacer con una estrella mucho más lejana, cualquiera, la estrella Sirio, por dar un ejemplo. El tema es que esa duración del día o de la rotación no va a dar lo mismo si lo hago con el Sol o con una estrella más lejana. ¿Por qué? Porque como a veces estamos cerquita del Sol y a veces avanzamos más órbita o no, cambia como nuestra perspectiva con la cual vemos el Sol. Se genera un concepto que se llama día siderio. La cosa es que, visto de otro punto de vista, en 24 horas a veces el Sol me puede dar un poquito más de una vuelta, o a veces da menos de una vuelta, por este cambio debido a las variaciones de velocidad de la Tierra. La cosa es que estas variaciones son secuenciales, como que a veces dura un poquito más, otro poquito más hasta que llega un máximo, después dura menos y como que el Sol vuelve para atrás. Es decir, que debido a las cuestiones del eje y demás, hay variaciones verticales, y debido a esto que yo les comento, variaciones de velocidad tangencial de la Tierra, hay variaciones horizontales, llamémosle, si yo veo el Sol cada 24 horas. La cosa es que, si yo sumo estas variaciones, se forma algo así como un 8, o un símbolo del infinito. ¿Qué les estoy diciendo? Que si yo veo el Sol a una misma hora a lo largo del año, una forma de verlo sería sacando fotos. Agarro un trípode con una cámara, saco una foto del Sol y saco la misma foto a la misma hora todos los días del año. Yo, si después superpongo esas 365 fotos, el resultado va a ser un 8 hecho con 365 puntitos, que sería el Sol, no sé, a las 6 de la tarde de todos los días del año. Ese 8 sería el movimiento analemático del Sol. ¿Qué es lo que es? Es la variación de la posición relativa del Sol en el cielo a una misma hora a lo largo del año. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo hacer un reloj de Sol
fijo, sólido, que dé la hora nuestra, porque en junio el sol a las 6 de la tarde va a estar allá y en diciembre va a estar más arriba, más hacia el oeste. La sombra va a dar para otro lado y va a marcar más la hora. Pero ese 8 depende de la forma de la órbita que tiene la Tierra y esa forma no va a cambiar prácticamente, ¿no? Entonces, yo sí sé cómo es ese 8, yo sé que en diciembre el sol va a estar más arriba, más al oeste, entonces ese ñomón, ese objeto, yo lo puedo poner en otra parte en esa época para que dé bien la hora. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Un reloj solar analemático. ¿Qué es lo que es? Un reloj solar que tiene en cuenta ese movimiento analemático del sol para corregirlo y así dar la hora civil a lo largo del año. Entonces, después de toda esa explicación, ¿cómo hacemos para saber la hora? Básicamente hay que seguir 3 pasos. El primero de los 3 pasos, bueno, es pararse en esas huellitas que tenemos acá. Entonces, nos paramos acá y observamos el reloj. Básicamente ahí tenemos los números, que son los números de la hora civil, de la hora nuestra. Los puntos cardinales, porque siempre los artefactos de sol están alineados norte-sur, por una cuestión de simetrías de los movimientos. Pero bueno, lo importante es esta placa que tenemos acá. Lo importante de esta placa son los números de los costados, que son fechas, y más bien son intervalos de fechas. Por ejemplo, del 21 de junio al 23 de julio, del 23 de julio al 23 de agosto, y así sucesivamente hasta el 21 de diciembre, que acá se repite, y sigue avanzando, del 21 de diciembre al 20 de enero, y así hasta el 21 de junio otra vez. Es decir, que está todo el año, ¿no? Cada intervalo de fechas hace alusión al cuadrito que tenemos al lado. Aquel intervalo hacia este, ese a ese, y así sucesivamente. Entonces, el primer paso era pararse ahí. Segundo paso, hay que ver según la fecha actual cuál es el intervalo o el cuadrito actual. Básicamente estamos en mayo, 10 por ahí, más o menos, 10 de mayo, Sí, siempre me confundo. 10. Bien, entonces estamos acá, entre el 20 de abril que ya pasó y el 21 de mayo que todavía no llega. Es decir, que ese rectangulito es el actual. Yo lo que tengo que hacer, básicamente, es pararme en este cuadrito. Entonces yo acá me transformo en el ñomón de este reloj, es decir, en el objeto, que suena medio feo, ¿no? Entonces mi sombra es la proyección o la aguja del reloj. Entonces si ahí se fijan, la aguja dice las 5:30 y justamente son las 5:30, ¿no? Entonces ahí podemos saber la hora. ¿Por qué está correctamente la hora? Porque yo me paré en el lugar correcto, siendo el ñomón de este reloj. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me hubiese parado acá? Y marca mal la hora, marca las 3, más o menos, ¿no? Y no son las 3, pero tampoco estamos en diciembre, enero, que son fechas de verano, donde hace más calor y los días son más largos. No porque, como a veces se suele pensar, la Tierra esté más cerca del Sol, sino porque el Sol, aparentemente hablando, está más arriba. Y si el Sol estuviese más arriba, la sombra bajaría y marcaría también la hora correcta. Es decir, a lo largo del año, la persona que quiere saber la hora y viene acá al planetario justo a este reloj, si sabe la fecha, se va a parar en el lugar correcto, entonces su proyección va a ser la correcta y va a marcar la hora correcta. ¿Por qué? Porque indirectamente está corrigiendo ese movimiento solar analemático. Y así es como funciona este reloj. ¿Qué es lo importante? Que los relojes solares analemáticos son, digamos, de cierta manera independientes más o menos de la posición del Sol. ¿Por qué? Porque para diseñar este reloj no solamente se tiene en cuenta la latitud del lugar, que es lo que principalmente se tiene en cuenta para cualquier artefacto de Sol, sino la latitud, longitud y zona o uso horario. Es decir, que este reloj, como está acá, está diseñado específicamente para Malargüe y para el uso horario actual, el UTC-3. Si cambia algo de esas cosas, no va a servir más. ¿Cómo lo vemos? Las proporciones del reloj, lo grande y demás, dependen de la latitud del lugar. Y podemos decir que la disposición de los números dependen de la longitud y de la zona o uso horario. Yo les decía que acá en Malargüe, cuando el sol estaba en la mitad del cielo, era ese mediodía solar, y en Malargüe más o menos en promedio era a las 13:45. Entonces, en este hemisferio nosotros tendemos a ver el sol hacia el norte, ¿no? Es decir, que el sol puede estar en el noreste o ahora, no sé, en el noroeste. Pero si el sol no está ni en el este ni en el oeste, podemos decir que el sol está en el norte y la sombra es hacia el sur. Y lo que fijan acá, ¿qué daría cuando el sol o la sombra es hacia el sur? Da la 1:45. Es decir, que lo que tenemos acá en la mitad del reloj es la hora civil a la cual ocurre el mediodía solar del lugar donde se construye el reloj. Por ejemplo, si esto yo me lo llevo a Buenos Aires, misma latitud de Malargüe,
y capaz que las proporciones están bien, pero cuando el sol está en la mitad de Buenos Aires es más o menos a la 1. Entonces los números deberían estar distintos. ¿Por qué acá es después? Pues Buenos Aires está más en el este. Yo tengo el sol en la mitad de mi cielo en Buenos Aires, y si me teletransporto a Malargüe me voy para el oeste, entonces vería el sol un poquito de este lado. Hay que esperar un cachito que el sol llegue a la mitad de este cielo, 45 minutos. Entonces podemos decir que este reloj está diseñado para Malargüe. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta, más o menos así funciona. ¿Se entendió más o menos el...? Estas son las más complicadas. Pura matemática y trigonometría, si alguien lo quiere hacer en su casa.